Hola, bienvenido a FURP, Líderes y Protagonistas, el video podcast de la FURP Tucumán. Acá vas a escuchar entrevistas a furpeanos hechas por otros furpeanos, cada uno contando su historia, sus aprendizajes y su mirada sobre el futuro. La idea es simple, inspirarnos unos a otros y animarnos a nuevos proyectos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la FURP Tucumán, un espacio pensado para conocernos mejor, para charlar entre furpianos, entre becarios, de todas las generaciones, un espacio plural, pensado para conocer cuáles son las trayectorias, cuáles son las definiciones políticas, las definiciones sociales. Mi nombre es Juan Martín de Chazal, he sido becario en el año 2021 y en esta ocasión tengo el honor de entrevistar a Federico Pelli, becario 2017, quien hoy es nada más y nada menos que candidato del oficialismo nacional en Tucumán, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei. Bienvenido, Federico, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andas, Juan? Un gusto estar acá y un fuerte abrazo a toda la comunidad furpiana. Exacto, una comunidad que se define por su pluralismo y multipartidismo y multisectorial. Bueno, Federico, para empezar, ¿cómo te podés definir? ¿Quién es Federico Pelli? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus ideales? Mirá, Federico Pelli, que esa fue la pregunta que se hizo mucho en la campaña, porque soy alguien nuevo en la política, por primera vez me postulo para un cargo de este tipo. A ver, soy un tucumano que nací hace 40 años, aquí en Tucumán, hice el colegio Tulio García Fernández, primario y secundario, soy salesiano, y a los 17 años, por vocación, decidí emprender un camino diferente a la mayoría de los tucumanos, que fue incorporarme al Colegio Militar de la Nación en Buenos Aires. Decidí emprender una carrera militar. Estuve 4 años y medio en ese instituto de formación de Fuerzas Armadas. Me recibí como subteniente de infantería y como licenciado en administración. A partir de ahí comencé una carrera militar de aproximadamente 6 años. Estuve destinado en muchas unidades de combate del ejército en muchas provincias del país, en la Patagonia, en el norte, en el centro. Conozco la realidad y el interior profundo de Argentina. Y durante ese tiempo en las Fuerzas Armadas tuve la posibilidad de servir internacionalmente en misiones internacionales de paz con Naciones Unidas. Fui parte de la Fuerza de Tarea Argentina 34, que fue desplegada en Chipre, en la zona de amortiguación entre los turcos y los griegos. Y en el año 2011, post terremoto de Haití 2010, tuve la posibilidad de ser segundo jefe de una compañía de infantería en la región de Gonaives, en la isla de Haití. Y fue una misión compleja, lógicamente, post terremoto, en un país totalmente caído, en crisis, un estado fallido. Posteriormente decidí pedir la baja del ejército, voluntaria, y regresé a Tucumán, que es mi lugar en el mundo, es donde siempre quise desarrollarme, aportar a la provincia, formar una familia. Y profesionalmente me empecé a dedicar a los temas de seguridad. Inicialmente fui un emprendedor también, tuve una agencia de seguridad. Tuve una trayectoria en las entidades empresarias también, fruto de ese instinto emprendedor. Por ser pyme, estuve como presidente de los jóvenes empresarios de la FED, acá en Tucumán. Y posteriormente fui presidente de la Juventud Empresaria a nivel nacional de CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Así que gremialmente tuve esa participación. Pero actualmente, me desempeño como consultor internacional en temas de seguridad. Temas de seguridad. Bueno, una excelente introducción, vamos a ir retomando cada uno de esos puntos, pero antes, permíteme una pregunta más general. Sos sobrino nieto de César Pelli, reconocidísimo arquitecto tucumano, tiene construcciones en ciudades de todo el mundo. ¿Qué diferencias ves entre el Tucumán, donde creció y se formó César Pelli, que ahora cumpliría 100 años, él nació en 1926, y el Tucumán del presente? ¿Qué ha cambiado en casi 100 años? Bueno, te puedo decir que cambió en base a lo que me dijeron, porque yo tengo 40 años y la verdad que sería deshonesto decir cómo era Tucumán previo a eso, previo al 85. Lo que sí, las últimas veces que yo conversé con César Pelli un año antes de que muera, en Estados Unidos en el 2018, yo lo visité en su estudio en New Haven, Connecticut. Me hablaba de un Tucumán totalmente distinto al que vivimos hoy. La degradación que sufrió la provincia en los últimos 80, 90 años fue catastrófica. Y él no solamente hablaba de la parte arquitectónica. Arquitectónicamente somos un desastre y hubo una degradación en eso, pero en todo sentido también. Él cuando venía a Tucumán decía, Tucumán está en un nivel de deterioro
que él nunca había visto antes de irse. Y bueno, eso a mí me hacía reflexionar mucho, ¿no? ¿Por qué siendo Tucumán una potencia a nivel regional y nacional? Porque Tucumán, a ver, potencialmente en lo industrial, en lo productivo, en lo académico, fuimos una usina de celebridades y de personajes ilustres, fuimos un faro en el norte. Y eso se perdió en los últimos 40, 50, 60 años. Eso es indudable. En materia de salud educativa, de seguridad, de infraestructura, estamos mucho peor que hace 50, 60 años. Ya vamos a volver sobre ese punto, pero me permito ubicarme temporalmente. César Pelli falleció en 2019, vos Sí. fuiste becario en el año de la FURP en el año 2017. Estamos en la misma ventana de tiempo. ¿Cómo llegaste a ser becario de la FURP? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Qué experiencia puedes contarnos? ¿Qué aprendizaje te ha dejado? Mira, yo siempre tuve una inclinación hacia lo político. De hecho, hice un salto ahí de un año que yo estudié ciencias políticas en Tucumán, en la UNT. Siempre me interesó la política y de alguna forma cuando fui un empresario pyme muy pequeño, bueno, el hecho de involucrarme en las entidades intermedias gremiales empresarias, bueno, algo había ahí, ¿no? No era solamente mi sector privado, mi metro cuadrado y nada más. Yo me metí en esas entidades para colaborar al ecosistema emprendedor de Tucumán. Y estando en Joven Empresario FED, me acuerdo, vi en redes sociales la convocatoria del FURP. Yo no tenía idea que era la FURP. Nunca la había sentido nombrar en mi vida. Y en el 2017 me pareció algo interesante porque era un espacio plural donde uno podía postular a una beca para estar en ámbitos con personas, digamos, que apuntan al desarrollo nacional, que les interesa la cosa pública, la política, la economía, líderes de diferentes espacios políticos. Así que bueno, fue así, fue por una red social, vi la publicación y me anoté, me inscribí para rendir. ¿Y tenés alguna anécdota o algo que nos quieras compartir de ese momento que lo viviste en el año 2017? Justo, bueno, era el segundo año del gobierno de Macri. Sí. Bueno, a ver, la anécdota era que yo era el único joven no afiliado a un partido político de toda la camada acá en Tucumán y cuando fui a Buenos Aires, el único joven de la gremial empresaria, que no era político, que no tenían... Yo soy un hombre de derecha, claramente, siempre me identifiqué con esa parte política, pero no estaba afiliado a ningún partido ni había formado parte, más allá de algún asesoramiento técnico en seguridad, en alguna campaña electoral, pero nunca había estado participando activamente. Así que bueno, la verdad que siempre cuando decían, bueno, ¿quién es del peronismo? Levantaban la mano, ¿quién es de Cambiemos o de Juntos por el Cambio? Bueno, yo siempre quedaba en el medio que yo no era de nada. Te quedabas sin ¿no? levantar la mano, sector privado. Sector privado, un joven empresario pyme del sector privado que tenía una función institucional en la Federación Económica de Tucumán, pero que de alguna forma quedaba fuera de todas esas rencillas entre, entre los que estaban en Cambiemos y los peronistas. Claro, que era la grieta de ese momento. Era la grieta en ese momento que se vivía muy Y fuertemente. se vivía muy fuertemente, elecciones intermedias de ese año. Pero hagamos otro salto, 8 años al presente. ¿Qué ha cambiado para que hoy seas el candidato del oficialismo nacional, de una fuerza nueva como lo es La Libertad Avanza? ¿Qué te ha motivado a dar ese paso? Cambió que yo sinceramente veo que Argentina, desde que yo tengo uso de razón, y Tucumán puntualmente, desde que empiezo a mirar los temas con más seriedad, ¿no? Porque uno cuando es joven por ahí no lo... 15, 16 años, no. Pero desde que tengo 20 años veo un mismo formato político en Tucumán. Son los mismos gobernándonos y la veo a la provincia muy mal. En materia de seguridad educativa, como te decía, de infraestructura, de corrupción, de acceso a la información. Y la verdad que yo estaba en el sector privado trabajando. Me iba muy bien, me va muy bien. No fue mi motivación querer ser político para ganar plata, ni para atornillarme un cargo, ni para tener un sello. Yo internacionalmente soy reconocido por el tema seguridad. Afortunadamente, volví de Guatemala hace pocos meses atrás, asesorando al ejército del país. ¿Recibiste una distinción? Recibí la condecoración Monja Blanca por parte de la presidencia de Guatemala, por los servicios prestados a ese país. Entonces, lo que me motivó fue, básicamente, decir, hay que involucrarse, porque si no, esto no cambia. Pero no solamente no cambia, cada vez estamos peor. La degradación que hay en Tucumán cada vez es peor. Y me parecía la fuerza del presidente Milei, La Libertad Avanza, el mejor móvil para poder integrarme y trabajar en eso. Ahora bien, vos me decís si me imaginaba como candidato en primer término a diputado nacional por La Libertad Avanza sin haber sido nunca candidato. No. Quizá fuera sorpresa. Para mí fue una sorpresa. Para la provincia fue una sorpresa y para mí también fue una sorpresa.
Yo fui convocado por La Libertad Avanza para coordinar la mesa de seguridad en temas técnicos, para armar la plataforma de campaña para el que iba a ser el candidato de La Libertad Avanza. Bueno, terminé siendo yo el candidato. ¿Y cómo se siente ahora Federico Peli en ese rol? Que estamos en este momento a pocas semanas de las elecciones. Me siento muy bien porque creo que estamos generando un cambio de mentalidad en la gente de laburo, en la gente honesta, en la gente que no roba, que son nuestros votantes y de los cuales estamos muy orgullosos. Y que son ellos los que están haciendo el esfuerzo enorme en estos momentos del país para poder despegar de una vez por todas. La macro está ordenada, sabemos que la micro todavía tiene dificultades, pero estoy convencido de que estamos en una oportunidad única a nivel país de no volver para atrás y de cruzar esta segunda mitad del río para realmente que Argentina pueda despegar y Tucumán por ende también. Y ahí permitime llevarte un poco más al plano electoral de la provincia de Tucumán. Yo creo que no tengo recuerdo quizás de ver una oferta tan variada. Si queremos un espectro clásico de izquierda a derecha, muchas opciones desde el centro, centro izquierda, centro derecha y distintos tipos de derecha. Y cuando te escucho, quizás a veces puede surgir la pregunta de en qué se diferencia ahora Federico Peli con La Libertad Avanza de otras fuerzas políticas que quizás sostienen banderas parecidas. No existe una fragmentación muy amplia de lo que vendría a ser la derecha hoy en Tucumán. Y te sumo otra pregunta. Hoy La Libertad Avanza y tu candidatura es la que más a la derecha está. Totalmente. Y nos diferencian muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a analizar los candidatos. El diputado Sánchez está aliado con el Partido Socialista. Está aliado con la izquierda. Está aliado con muchas personas de la vieja política, a los cuales yo hago igualmente responsables que el oficialismo, no en la misma medida, pero la oposición tucumana tiene mucha responsabilidad en la decadencia que tenemos como provincia. Nosotros, incluso, yo no creo que haya habido una derecha acá en Tucumán. Juntos por el Cambio era una fuerza bastante de centro y un centro derecho muy tibio, digamos. No era una fuerza de derecha. Y Fuerza Republicana no es de derecha. Fuerza Republicana es un partido que se mueve en base a ser funcional al oficialismo provincial hace muchísimos años y a propuestas de derecha muy demagógicas, y lo puedo hablar como ex militar del ejército argentino. La propuesta del ejército a las calles. Sí. Yo siendo militar, yo digo que eso es una ridiculez. Yo que calcé un fusil y yo que estuve en las botas de un soldado de Argentina. Entonces, más allá de la herencia militar que tiene Fuerza Republicana con Bussi, hoy por hoy no dirías que es la opción que está más a la derecha. En lo más mínimo. La Libertad Avanza tiene la nitidez y la claridad de ser un partido de derecha en todo el espectro que eso implica. Entonces hablemos ahí de una de las principales banderas que quizás sostenés desde tu especialidad y que se comparte justo con los actores que estamos mencionando. ¿Cómo definís el problema de la inseguridad hoy en Argentina y en Tucumán en específico? Bueno, Tucumán está en emergencia. O sea que, ¿cómo lo defino? Tucumán está en una gravedad institucional en materia de seguridad espantosa. Hace 9 años. En 2016, la provincia, sumida en una ola delictiva sin precedentes, declara la emergencia en seguridad. Esa emergencia continúa al día de hoy. Se viene prorrogando. Tuvimos las cifras de homicidios dolosos, es decir, de asesinatos por inseguridad, más altas del país, 3 años consecutivos, solamente por detrás de Santa Fe. 2018, 2019, 2020. Todos gobiernos en los cuales el candidato Jaldo, por ejemplo, que encabeza la lista del peronismo y del kirchnerismo, fue vicegobernador, fue parte de esta decadencia. Tucumán en materia de seguridad viene hace 20 años en picada. Ahora quizás los números mejoraron un poquito. Eso te iba a preguntar. Pero si uno analiza desde cuando esta gente empezó a hacer gobierno, yo considero al Perovich, Jaldo, Mansur como lo mismo, ¿no? No los diferencio. Desde que ellos tomaron el poder en 2003 y no se fueron más, la inseguridad hoy en día está peor. En materia de delitos contra la propiedad, en materia de delitos contra las personas y en materia de crimen organizado y narcotráfico, ni hablar. Bien, ahí entiendo justo el punto ese de la mirada global de los gobiernos que estás mencionando, Alperovich, Mansur y Jaldo. Pero el propio gobierno nacional de Javier Milei, Patricia Bullrich, quizás destacó en los últimos tiempos la baja en los homicidios y otros delitos en la provincia de Tucumán. Entonces, en ese sentido, ¿cómo miras la estrategia actual del gobierno de Jaldo? Lo que pasa es que Patricia Bullrich cuando habló del indicador solamente de homicidios dolosos, que es verdad, yo le reconozco al gobernador que en los últimos años bajó. Ahora, la inseguridad es un fenómeno y un flagelo mucho más amplio. Más allá de eso, cuando ellos empezaron a formar parte de la gestión, Tucumán tenía un índice de 40 homicidios.
Hoy porque nos tienen con indicadores de 70, estamos bien. No estamos bien. Ustedes nos llevaron a una tragedia de 152 asesinatos y ahora porque la bajaron de eso, ustedes dicen que hicieron muy bien las cosas. La inseguridad en Tucumán no está bien. Y más considerando que hay una cifra negra de 70%. 70% de lo que pasa en materia de delito en Tucumán no se denuncia. La gente no denuncia. ¿Por No qué denuncia. ¿Y por qué no denuncia la gente? Porque hay falta de confianza institucional en la policía, en el sistema carcelario, en la justicia y en los políticos. Y ahora te voy a proponer... Y porque el sistema de seguridad no funciona. Esa es la muestra más clara de que el sistema de seguridad no funciona. La gente teniendo una bajísima confianza en su propio sistema de seguridad. Si vamos a hablar de las inversiones en seguridad privada que tiene Tucumán, son las más altas del país. Y eso es porque la gente no confía en la seguridad pública. Entonces ahí justo te voy a proponer dos escenarios hipotéticos. Uno relacionado a lo que sería la cartera de seguridad aquí en la provincia de Tucumán y otro al rol el cual sos candidato a diputado nacional. Empezamos por el primero. Si mañana asumieras en seguridad, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que tomarías para mirar en general todo lo que estás describiendo? ¿A nivel provincial? A nivel provincial. Bueno, primero un reordenamiento de la policía tucumana, digamos. El organigrama y la estructura de esos 12.000 efectivos hoy en día están mal desplegados, están siendo mal usados. Y en ese sentido creo que del primer policía al número 12.000 debería estar brindando seguridad pública. No deberían estar haciendo custodias a objetivos no estratégicos. Como políticos, familiares de los políticos, personal de la justicia, familiares y amigos de personal de la justicia. El sistema de adicional de la policía de Tucumán está totalmente desorganizado. Está en un descontrol absoluto. Y eso es policías que deberían estar en la calle y están prestando servicio en el ámbito privado en el mismo horario de trabajo. Entonces, si vos tenés una desorganización de la fuerza, vas mal. Más allá de eso, soy de los que creen que el sistema de despliegue es totalmente equivocado. Hoy en día la columna vertebral de la política de seguridad de la provincia es el sistema de garitas. Ese sistema no existe en el mundo. Nadie puede pensar que un policía, estando estaqueado en una garita, es eficiente. Porque tampoco hay un mapa del delito en el cual podamos ver dónde son las zonas calientes. Lo que tiene que hacer la policía es tener un desplazamiento aleatorio basado en información. Y ahí no te vas a topar por casualidad con un delincuente. También creo que no son cuestiones solamente de despliegue y de recurso policial. Tucumán necesita muchas reformas en materia de seguridad. Una reforma educativa para mejorar la formación de nuestros policías, reformas doctrinarias. Nosotros tenemos una ley orgánica de policía de hace 50 años que no está actualizada, una nueva ley de contravenciones, reformas laborales. Los policías merecen tener un defensor del policía para canalizar sus diferentes problemáticas. Entonces, el tema es muy amplio como para limitarlo, como lo limita el gobierno a hacer más cárceles, a incorporar policías o a comprar móviles. Bueno, pero construir cárceles hacía falta, eso es un reconocimiento público. Totalmente, pero sí. ¿Qué pasó con la construcción de cárceles y de comisarias en los últimos 25 años que ellos son parte de la gestión? No se hizo nada. Entonces, bueno, dicho sea de paso, Benjamín Paz tuvo aporte del gobierno nacional, algo que se invisibiliza también. De la gestión actual. Sí, porque Alberto Fernández nunca la inauguró. Y ahí te llevo justamente al plano nacional, a tu rol actual de candidato a diputado nacional. Desde la Cámara de Diputados, en caso de que asumas la banca, ¿qué se puede instalar, qué se puede cambiar realmente, siendo muy diferente el rol del Ejecutivo que el rol del Legislativo? Mira, yo tengo pensado, lógicamente, trabajar en los temas que me especializo. Para mí, Argentina tiene que tener una Cámara de Diputados y especialmente una Comisión de Seguridad y Defensa que aborde una nueva ley de fronteras. Muchos de los problemas que tiene Argentina hoy en día tienen su génesis en la complejidad de la frontera norte. Una frontera totalmente descuidada por el kirchnerismo. Lo que pasa con el narcotráfico hoy en día es culpa del kirchnerismo, de haber desatendido el tema 20 años. Esa frontera norte no puede seguir así. Los cargamentos de droga provenientes del norte, de los principales productores de cocaína y marihuana de la región, como son Bolivia y Paraguay, no puede seguir desatendiéndose de esa forma. Y en ese sentido, creo que se debe trabajar en proyectos que tiendan a fortalecer el blindaje y el escudo de esa frontera norte. También creo que la agenda actual del presidente Milei respecto a tolerancia cero, ¿no? El nuevo Código Penal que se va a tratar, la baja de imputabilidad también, voy a apoyar ese tipo de medidas. Ley de derribo me parece algo interesante para empezar a estudiarlo. Hoy en día tenemos una situación aérea de narcoavionetas también sin abordarla.
y no tenemos capacidad de combatirla. Así que en materia de seguridad tengo muchísimos proyectos y muchísimas ideas para empezar a trabajar. También para Tucumán, la defensa de la industria tucumana. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu visión para Tucumán más allá de las políticas de seguridad? Desde tu rol quizás, sector privado, de la CAME. Lo que yo te decía de la frontera norte va a repercutir bien para Tucumán, ¿bien? Y para todo el país. Sí. Así que englobo dentro de lo nacional lo local. Para Tucumán puntualmente, a ver, yo creo que a la industria azucarera y a la industria de cítricos hay que protegerla. Generan miles de empleos en la provincia, generan ingresos de divisas, de dólares a la provincia y dinamizan la economía, porque también generan empleo a otras empresas más pequeñas. Por lo tanto, creo que mi foco también va a estar ahí y, por supuesto, fui emprendedor en algún momento de mi vida, sufrí las consecuencias de este modelo de país que al emprendedor lo asfixia, que al emprendedor no lo deja despegar, que le complica la contratación de personal, que le pone una catarata de impuestos impagables, que le genera una rentabilidad muy pequeña. La litigiosidad laboral también, me parece que son todos asuntos que si queremos tener un ecosistema emprendedor y privado y pyme fuerte, hay que abordarlos. No podemos seguir con parches. Así que el tema pyme y de emprendedores también va a ser parte de mi agenda. Y ahora en tu rol como candidato, imagino que estás hablando con muchas personas en distintos barrios, en distintas ciudades. ¿Sentís que este discurso le está importando a la gente, que está llamando la atención? Y eso me lleva a la pregunta de cuáles son realmente las expectativas respecto al resultado electoral. Mirá, la agenda que tiene la Libertad Avanza le llama la atención a todos los tucumanos, porque son los problemas de los tucumanos. La inseguridad es uno de los principales problemas que tiene Tucumán, no de ahora, de hace mucho tiempo. Y después el tema comercial, de las pymes, de las generadoras del 70% del empleo formal que hay en Argentina, también es un tema crucial. Sí, no te voy a mentir, también el tema educativo es algo que preocupa mucho a los padres. Y bueno, después el tema de las comunas rurales, ¿no? De la falta de empleo que hay en esos lugares, que ya yo prefiero no mentirle a la gente. En estas elecciones no se juega eso. En estas elecciones se juega una cuestión nacional, 2 bancas de diputados, 4 bancas para diputados nacionales. Entonces, hay muchos problemas, pero yo creo que la Libertad Avanza hoy en día en Tucumán aborda los principales. Reducción de impuestos, ayuda al laburante y al comerciante, más trabajo genuino, más seguridad, y por supuesto estamos totalmente en contra de la corrupción, ¿no? Y hablemos de esas 4 bancas que acabas de mencionar, más allá de lo que sea lo aspiracional. ¿Cuál te imaginas que sea el resultado considerando, bueno, la fuerza del peronismo? Mira, no va a ser lo aspiracional lo que yo te comenté ahora, pero yo veo un escenario de polarización total. 2 a Y 2. en ese sentido te puedo asegurar que va a ser un 2-2. Y No veo ningún otro escenario posible. incluso la fuerza de Roberto Sánchez, que sería la que estaba disputando ahí, ¿crees que no entraría al Congreso en esta ocasión? No, no va a entrar. No va a entrar porque la sociedad está muy clara entre los dos modelos de país que se están planteando en este año. Aparte, siempre lo que yo trato de aclararle a la gente, acá no se trata de plebiscitar la gestión si Jaldo es bueno o mal gobernador o si Sánchez fue bueno o mal intendente. Esto es una elección nacional, a diputados nacionales. Y acá se trata de apoyar al presidente o de no apoyarlo y ponerle palos en la rueda para que Argentina no avance. Y en ese sentido, Sánchez vino votando todo en contra en el último año y medio de Milei. De las leyes que podían llegar a hacer avanzar Argentina, votó todo en contra. Entonces, realmente la gente está viendo con claridad eso y dice, o tengo esta opción, que son los mismos de siempre, en el peronismo y el kirchnerismo tucumano, o tenemos esta opción nueva, con gente nueva, que nunca estuvimos en la política partidaria como esta gente, y que apoyan y que van a ser incondicionales con el presidente en el Congreso. Así que eso está muy marcado, va a ser un 2-2. Bueno, ahí lo podremos chequear más adelante, pero tomo la palabra de eso. Y más allá de eso, Juan, la gente, o sea, no es lo que las encuestas que tenemos lo marcan. Yo me doy cuenta en la calle. Y estoy pateando mucho la calle. Perfecto. Acabas de mencionar la lucha contra la corrupción como una de las banderas de la Libertad Avanza y justo en este momento, principios de octubre de 2025, resulta inevitable hacer la pregunta como candidato del oficialismo nacional. Empezaron a suceder algunas cosas que requieren explicaciones por parte de la situación con Karina Milei, más recientemente con Esper, que sigue manteniendo su candidatura. ¿Cómo se responde desde este lugar cuando quizás la bandera empieza a costar que flamee más alto? Bueno, primero que no somos lo mismo. Caso Andy, español o Karina Milei, yo creo que este gobierno hizo lo que no hizo nadie. Separarlo a Españolo, intervenir el organismo
y poner a la justicia de Tortuga Casanelo a investigar. Lo está haciendo muy rápido, de forma, con una celeridad que Tortuga Casanelo nunca lo hizo. Es un juez que durante el kirchnerismo a las causas las tenía años. La diferencia con el kirchnerismo es que cuando sus funcionarios eran acusados de corrupción, con muchos más fundamentos y evidencias, el kirchnerismo no lo sacaba. A Español se le ocurrió. El kirchnerismo terminaba el mandato con esos funcionarios. Punto número 1. Punto número 2. Con el caso de Espert, yo creo que Espert tiene que explicar lo que pasó de forma nítida y clara. ¿Y crees que De forma contundente. El electorado nuestro así lo exige. y hasta que eso suceda, o si pensando que quizás no suceda, porque estamos haciendo escenarios hipotéticos, crees que el electorado puede llegar a castigar estas situaciones? Y quizás un poco, sí, no lo voy a poner en la escala que yo creo que se quiere hacer creer que el electorado, estas cosas lo van a hacer mover el amperímetro fuertemente. Yo creo que sí impactan en un cierto punto, pero la gente, después de haber visto 20 años de kirchnerismo totalmente corrupto, bueno, esto queda chico, ¿no? Pero lo cual o sea, no quita que todas las causas que puedan llegar a saltar de este tipo tienen que tener sus explicaciones por parte de los responsables, a los cuales se lo está apuntando. Ahora bien, vos me pedís mi opinión, independientemente de que sean ciertas o no, y de que la justicia sí lo determinará, está claro que son maniobras políticas, escuchas ilegales, espionaje, infiltraciones que se hicieron en el Congreso y en Casa Rosada, y que el kirchnerismo las ejecutó en tiempo y forma perfecta. El primer caso que mencionábamos, 2-3 semanas antes de las elecciones en provincia de Buenos Aires, y ahora este caso, 3 semanas antes de las nacionales. Federico, te agradezco la profundidad con la que respondiste y también la honestidad. Y ya para avanzando un poco en la perspectiva, ¿no? Hacemos el ejercicio, lo voy yendo y viniendo a la línea del tiempo. Estamos en octubre de 2025, ahí las elecciones están a punto de ocurrir. Diciembre de 2025, bueno, te imaginas asumiendo la banca de diputados. Sabemos que Argentina es un país que vive una campaña electoral constante porque así es nuestro sistema a nivel constitucional. Tenemos elecciones cada 2 años. Es decir, 2027 está casi a la vuelta de la esquina. O sea, parece que falta una eternidad todavía para que termine el 2025, pero en términos políticos ya se está pensando en el 2027, que son elecciones ejecutivas incluso. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué te imaginas para Federico Peli, para tus compañeros de lista, para La Libertad Avanza y para propio Javier Milei? Mira, yo a ver, de atrás para adelante, para Javier Milei, depende mucho del éxito del plan, cómo se vote ahora. Estamos confiados de que el presidente Milei va a hacer una excelente gestión, enfocada en la micro y de la gente de laburo, ahora en estos 2 años que quedan. Yo particularmente me veo como diputado nacional, digamos, yo estoy asumiendo un compromiso con los tucumanos ahora de asumir una banca, pero el objetivo no es la banca solamente. Nosotros de La Libertad Avanza tenemos un proyecto también provincial. Nosotros queremos en 2 años empezar a hacer una alternativa real de cambio profundo en la provincia. Así que lo de hoy es una aposta. Y claramente es una aposta de una carrera mucho más larga. Y claramente la gente que me acompaña en la lista y mucha gente que actualmente está bancando la parada de La Libertad Avanza de forma invisible y tras de escena, vamos a dar una batalla en todas las comunas, en todos los municipios y en la provincia para poder ganar en Tucumán dentro de 2 años. Y esa elección dentro de 2 años en Tucumán, ¿te imaginas que vamos a seguir votando con el mismo sistema actual, es decir, acoples y multiplicidad de listas? ¿O crees que finalmente Jaldo va a impulsar una reforma política, como lo vino prometiendo? Te voy a ser sincero, yo creo que Tucumán no va a poder tener esa reforma tan importante y vamos a lamentablemente votar con un sistema de acoples nefasto que es funcional al kirchnerismo y al peronismo en Tucumán. Jaldo lo viene diciendo hace varias veces, lo dijo, no lo va a cumplir. Lo dice para quedar bien con la población. Lamentablemente no lo va a poder cumplir, no lo va a querer cumplir y vamos a tener ese sistema de votación vergonzoso dentro de 2 años, lo cual va a dificultar las cosas, pero lo cual no cambia el objetivo y no nos desanima. Excelente, Federico. Te quiero hacer otra invitación, a hacer como una mirada más global y del plano internacional incluso, a partir de tu experiencia, sobre todo en Chipre, pero especialmente en Haití. Quizás Haití es un país que demuestra que cuando uno cree que las situaciones no pueden estar peor, lamentablemente pueden estarlo. Lo viviste de cerca, una situación post-terremoto, año 2010-2011, y hoy Haití es un país que se define como un estado fallido. ¿Qué aprendizaje o qué viste y qué quizás eso te lleva a lo que sos hoy, ¿no? El candidato a diputado nacional,
y qué se puede llegar a aplicar acá en Tucumán de esa experiencia, esos conocimientos que han sido muy fuertes, me imagino. Bueno, que cuando uno tiene una dirigencia política totalmente putrefacta, degradada, corrupta, que vela solamente por sus propios intereses, terminas como Haití. Pero aún Terminas como así, Haití. Argentina, por lo general, a pesar de todas las trayectorias políticas diferentes que ha tenido, se lo suele reconocer como un país con un nivel de desarrollo humano interesante, a pesar de las crisis, las constantes. De Sí, verdad, pero podríamos ser una potencia. Con la cantidad de recursos materiales, humanos, estratégicos que tenemos, Argentina no debería estar como está. Está claro que no vamos a llegar a ser Haití, porque el proceso haitiano es totalmente distinto al argentino. Pero nosotros empezamos en un punto de partida para ser una potencia, no para estar como estamos. País tercermundista, con 50% de pobres cuando asumió Milei, con un tema inflacionario que no se puede solucionar, con un nivel educativo patético, evaluado por las pruebas PISA. Entonces, Haití es un panorama en el cual no me quiero comparar, porque vi con mis ojos la degradación y el fracaso absoluto de una cohesión nacional de un país que está destinado al fracaso, que no se va a poder recuperar más. Y yo no quiero para mi país eso. Todos los ciclos de esos países que están en crisis, que son todos fallidos, comienzan con una dirigencia y una élite política que solamente piensa en ellos y con un pueblo que hace la vista gorda y que no se involucra. Mencionamos Haití por tu experiencia ahí militar en el año 2010, pero quizás el país con el que se suele comparar a Argentina, a veces de un lado y otro, porque ambos lados de la grieta, con una grieta cada vez más compleja, lo usan, que es Venezuela. ¿Sería quizás un riesgo? ¿Vos crees que realmente Argentina alguna vez corre el riesgo de convertirse en una dictadura como la de Venezuela? El socialismo del siglo XXI tuvo una agenda hemisférica en estos últimos 20, 30 años, donde Argentina también fue parte. Los Kirchner fueron parte de, de ese grupo de dirigentes políticos de izquierda que, bueno, querían modelos como el venezolano, como el nicaragüense. Así que, afortunadamente, Argentina lo que tiene es una población eh, con una expectativa mayor, una clase media más robusta, y esa clase media, vía alternancia de poder en el país, evitó que el kirchnerismo se consolide como una fuerza de 20, 30 años, con Macri en su momento, con Milei ahora, y que no nos vayamos al tacho como Venezuela. Este, no sé quién puede hablar de Venezuela como un buen modelo, ¿no? Y a eso es lo que nos iba a llevar el kirchnerismo, no tengo ninguna duda. Ahí justo vos también estabas mencionando la cuestión de la micro, ¿no? Que el gobierno nacional debería hacer ahora el esfuerzo de que la gente sienta en sus bolsillos que la plata alcanza más allá de la desaceleración de precios. Pero ¿qué le decís al votante que quizás mira un poco nostálgico algunos periodos de los años kirchneristas en los cuales la capacidad de compra podía sentir que era mejor y que quizás obvia un montón de otras cuestiones de la política, institucionales, que quizás no le interesa y dice, che, yo realmente quizás podía sacar un crédito antes y hoy por hoy me está costando mucho y no me importa que los precios no suban tanto, todo, pero antes me alcanzaba más? ¿Qué le decís a esas personas que de última no miran esa cuestión? Que ese proceso kirchnerista terminó en 2023 con un gobierno desastroso de Alberto Fernández con 211% de inflación, con pobreza en un 50%, con un sistema de seguridad totalmente desmembrado, con un sistema y una política de defensa inexistente, con sistemas de salud y educativos por el piso, y que no se puede resolver todo en un año y medio. No se puede resolver todo en un año y medio. Así como al kirchnerismo le dieron 20 años para poder gobernar y hacer lo que hicieron, a Milei no se lo puede juzgar por un año y medio. Se lo tiene que terminar de que él finalice su mandato y de que pueda demostrar qué puede hacer en un periodo completo. Y por supuesto, sin un Congreso que lo está pegando 3 piñas por semana, ¿no? Porque dicho sea de paso, el kirchnerismo no tolera estar fuera del poder, no tolera que alguien más que no sean ellos estén en el poder. Y hoy en día lo que se está viendo en el Congreso es una agenda totalmente destituyente. Entonces, lo que le digo a ese comerciante, a ese pyme, a ese laburante es, por favor, la macro ya se ordenó, se bajó la inflación, hay un equilibrio fiscal, el dólar se estabilizó, a diferencia de lo que decían cuando asumía Milei. Estamos con cero piquetes, pasamos de 9.000 a cero. ¿Estamos con problemas? Sí. Esa agenda que va a abordar la micro es la que se viene en el Congreso que viene y la que yo voy a apoyar. Reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional. Esas reformas van a generar más trabajo, más inversiones, más establecimiento de empresas en el país, más empleo en blanco para fortalecer a los jubilados, y eso va a dinamizar indefectiblemente la economía y la micro se va a mejorar.
Pero ahí acabas de tocar un punto que es bastante interesante respecto al rol del Congreso, que decís que tiene una agenda destituyente. Hay quienes pueden llegar a decirte o replicarte que al final está funcionando la República, el equilibrio de poderes, sobre todo en la dinámica legislativo-ejecutivo. Dígase con el sistema de aprobación de leyes, que en su momento las aprobó, hoy por hoy predominan los vetos, que quizás es inédito, las insistencias. ¿Cómo definís eso? Quizás mirando la perspectiva republicana democrática y decir, bueno, el Congreso está funcionando. Que a ningún gobierno digamos, se le obstruyó tanto en la agenda parlamentaria en la historia de Argentina. Yo el comportamiento que estoy viendo por parte del kirchnerismo y mucha oposición funcional, entre ellos el radicalismo, Lustó y demás, yo no lo vi nunca, ni con Macri. Entonces, sí, está funcionando la República, pero... y claramente tiene que funcionar, yo no digo que no, Sí, claro. pero acá no hay una cuestión de una finalidad por defender la República. No hay causas nobles en esta agenda que tiene el kirchnerismo hoy en día. Es una causa totalmente nociva de querer que Milei no continúe el mandato. La senadora Sandra Mendoza, hace 2 o 3 semanas atrás, dijo que Milei no llegaba al 26 de octubre. En muchos medios kirchneristas se estuvo hablando de que el gobierno tiene un absoluto pérdida de control de la calle. La dinámica del Congreso, por otro lado, es un combo que uno está viendo que no es normal y no es para defender la República, es para voltear un gobierno. Acabas de mencionar el rol del radicalismo, partido centenario de la República Argentina, que quizás hoy está dividido en un sector, claramente se orienta a esto, quizás a votar en contra de la iniciativa de Milei, pero todavía hay referentes que intentan apoyarlo y aquí mismo en Tucumán, ya sabrás a quiénes me refiero. ¿Cómo miras el rol del radicalismo entonces en general mirando esa división? Yo creo que el radicalismo se desperfiló. O sea, veo dirigentes radicales totalmente desorientados, no veo un partido que esté cohesionado, ni acá en Tucumán ni a nivel nacional. No me gusta hablar mucho de ellos, digamos, pero la verdad que lo que veo es eso. O sea, el radicalismo, como te decía, Roberto Sánchez hoy salió con el Partido Socialista. Ahí sigamos en ese espectro entonces. ¿No crees que esta elección quizás pueda crecer la izquierda, quizás como pasando al otro extremo del discurso, quizás capitalizando parte del descontento en general con la administración de Milei, pero también con el kirchnerismo, el radicalismo, con Macri? Yo creo que puede llegar a crecer la izquierda, porque, digamos, mucho votante del Partido Socialista y quizás opte por votar a la izquierda y no a Sánchez, digamos. Cuando yo hablo de un desperfilamiento, digo eso. Cuando te empezás a mezclar con cualquier cosa, con ex kirchneristas, porque hoy en día Sánchez está con ex kirchneristas, con el Partido Socialista, con personas de la vieja política muy mal vistas en la sociedad tucumana, bueno, que ellos hagan su camino. A nosotros nos importa mirar para adelante y realmente conformar de acá a 2 años una fuerza que le brinde a los tucumanos una alternativa diferencial y distinta y mejor a lo que la oposición lamentablemente le vino ofreciendo en los últimos años. Federico, ya para ir concluyendo quizás un poco, avancemos con algunas preguntas de corte más personal, quizás de momentos reflexivos. En toda esta trayectoria, que es muy intensa, de pocos meses, ¿hubo momentos de duda, de obstáculos, de decisiones fuertes que hayas tenido que tomar? Me imagino que esto impactó incluso en tus dinámicas familiares, lo que es ser candidato. Bueno, uno siempre piensa en la familia y eso es lo que siempre analiza como primera cuestión. Y yo lo tuve en cuenta al momento de decidir por el sí y aceptar la candidatura. Afortunadamente cuento con el apoyo de mi familia, cuento con el apoyo de mis amigos, que es lo más importante y es lo que a uno lo va a sostener. Y cuento con el apoyo del partido también, y del presidente del partido en Tucumán, actual ministro del Interior, Lisandro Catalán. Entonces, esos 3 pilares están cubiertos, son los más importantes. El cuarto pilar es el empuje que uno tiene y darlo todo por Argentina y darlo todo por Tucumán, porque yo estoy convencido que estamos ante una oportunidad única y no podemos volver para atrás. ¿Qué le dirías a la población joven, dígase sub 30? Que se involucre en política, que no renieguen desde la tribuna, que sepan qué espacio les va a dar el lugar y cuáles no. Claramente el peronismo y el kirchnerismo en Tucumán no les va a dar el lugar para participar. La conformación y la integración de la lista de Caldo así lo demuestra. No hay gente joven, no les dan la oportunidad. Y en las otras listas también. Así que la Libertad Avanza puede decirle a la juventud que realmente es una fuerza que no solamente dice, sino que hace.
Todos los que estamos en la lista somos jóvenes y somos la lista en promedio más joven de todas, 40.5 años. Así que a los jóvenes les diría que apuesten por la Libertad Avanza. Y pensando en un espacio como el que estamos aquí, que es la FURP, Fundación Universitaria del Río de la Plata, que es pluripartidaria, multidisciplinaria, ¿cómo podemos lograr que quizás todas estas posiciones encontradas, que son antagónicas y seguramente toda la vida van a ser antagónicas, puedan convivir bajo un mismo espacio y que eso no signifique llegar al extremo quizás de no poder encontrarse, no poder hablarse, y ni hablar que lo hemos vivido en algunas décadas, la violencia política? ¿Cómo podemos convivir todos? No, la violencia política, totalmente repudio y rechazo la violencia política. Yo cuando me metí en política este año dije golpes por sobre la cintura. Y me parece que esa regla habría que cumplirla siempre. Si hacemos eso, las diferencias políticas son diferencias políticas y tiene que haber una convivencia sana y armónica con el resto de los partidos políticos, debates realmente que estén en función de la grandeza del país y de la provincia y no en intereses personales. Así que quiero dejar ese mensaje claro, porque la competencia tiene que ser, como te digo, golpe sobre la cintura, con respeto, sin operaciones, un juego limpio. Excelente. Federico, ¿hay algo más que quieras compartir que no te haya preguntado y que tal vez consideres relevante? Bueno, como mensaje final, a ver, yo siempre odiaba que los políticos pidan el voto, pero creo que, apelar de nuevo a la gente que estamos ante una oportunidad histórica de no volver para atrás al kirchnerismo, creo que sería un desastre, de que apuesten por esta fuerza nueva, de que apuesten por gente nueva, no por los mismos de siempre, digamos. Yo creo que hay un cambio de época en la sociedad tucumana y argentina, de que la gente ya empezó a poder codificar esto, ¿no? Y no dejarse llevar por el eslogan de campaña y demás cuestiones, sino eh, por propuestas. Y nosotros de la Libertad Avanza estamos tratando de hacer llegar nuestras propuestas a toda la provincia y esperamos el acompañamiento de la gente. Federico, muchas gracias. Muchas gracias por sumarte a este espacio donde el diálogo tiene quizás el protagonismo frente a la polarización. La polarización, bienvenida sea, siempre y cuando siga los lineamientos que vos acabas de remarcar. Me parece un mensaje muy importante y te agradezco. Y bueno, invitamos ahí a quienes nos estén viendo y escuchando para la próxima ocasión alguna otra figura de la FURP entrevistado por otro furpiano. Muchas gracias, Federico. Gracias, Juan.